Hola, en este video vamos a hablar sobre funciones de variables aleatorias y vamos a introducir quizás el concepto más importante de este módulo, que es el concepto de valor esperado de una variable aleatoria. A partir de este concepto hablaremos entonces de la varianza y los momentos de una variable aleatoria, luego hablaremos sobre la regla del valor esperado, sobre las propiedades de la media y la varianza, y veremos la media y la varianza para algunas variables aleatorias de interés. Y por último veremos una aplicación del concepto de valor esperado para tomar decisiones que nos permitan maximizar una ganancia. Empecemos entonces hablando sobre funciones de variables aleatorias. Para ello consideremos este ejemplo en el que tenemos dos variables aleatorias. Una es X, el número de semáforos en rojo que usted se encuentra entre la casa y la universidad, y Y, el número de minutos que usted se retrasa debido a los semáforos en rojo. ¿Sí? La pregunta es si existe alguna relación entre esas dos variables. Pues, de forma intuitiva existe. ¿Cuál será la relación? Pues dependerá de cuántos minutos se retrase por cada semáforo en rojo. Vamos a considerar acá que son 2 minutos por cada semáforo y por lo tanto la relación entre X y Y es la que mostramos aquí abajo, Y igual a 2X. Bien. Entonces, bajo esa situación, nosotros decimos que Y es una función de X y en general escribimos que Y es igual a G de X, donde G es una función. Entonces Y es una función de X, en este caso 2X. Veamos otro ejemplo en el que ya la función no va a ser lineal, como en este primer ejemplo que mostramos. Tenemos que X es la velocidad a la que usted recorre una distancia constante D y Y es el tiempo de recorrido. ¿Qué relación hay entre X y Y? Pues sabemos que esa relación está dada por D, que es la distancia que recorro, sobre X, que es la velocidad a la que lo hago. Como pueden ver, esta es una función que no es lineal. Bien, es un ejemplo de una función no lineal de X. La pregunta es ¿por qué una función de una variable aleatoria es también una variable aleatoria? Para ver eso, recordemos el concepto de qué es una variable aleatoria. Vamos a considerar que tenemos un espacio muestral donde tengo una serie de posibles resultados que los voy a etiquetar como A, B, C, D y E, donde cada posible resultado es equiprobable. Voy a utilizar ese modelo y voy a definir una variable aleatoria X y vamos a considerar que el mapeo que hace esa variable aleatoria es el siguiente. Para los resultados A y B les asigna un mismo número que es -1, para el resultado C les asigna el número 1 y para el resultado D y E les asigna un mismo número que es 2. Definimos a X de una manera que el mapeo del espacio muestral al conjunto de los reales es este. Bien. Y luego definimos una variable aleatoria Y. Suponga que esa variable aleatoria Y es el valor absoluto de X. Y es una función de X. Entonces, para -1, Y va a tomar el valor de 1. Para 1 también va a tomar el valor de 1. Y para 2 va a tomar el valor de 2. ¿Sí? Entonces, ¿por qué decimos que una función de una variable aleatoria, en este caso Y función de X, por qué decimos que Y también es una variable aleatoria? Veamos. Yo sé que X es una variable aleatoria porque por cada resultado del espacio muestral
corresponde un valor de la variable aleatoria x. Bien, para el resultado A corresponde el valor de -1, para B corresponde el valor de -1, para C el de 1 y así sucesivamente. Bien, ¿será que Y cumple con esa misma definición? Vamos a verlo. Vamos a mirar que efectivamente para Y el resultado A, vamos a ver que el resultado A le corresponde el valor de 1 en Y. Miremos que el resultado de A corresponde con el valor de -1 en X, pero ese valor de -1 en X hace que Y tome el valor de 1, por lo tanto de forma indirecta a le corresponde el valor de 1 en Y. De la misma manera, B le corresponde el valor de 1 en Y, a C también le corresponde el valor de 1 en Y a D y a E les corresponde el valor de 2 en Y. De manera que cada resultado del espacio muestral está asociado a un valor de Y por lo tanto Y es una variable aleatoria. De la misma manera, podemos también determinar la PMF de Y en función de la PMF de X, que es la pregunta que nos están haciendo aquí. ¿Cuál es la PMF de Y? Si yo ya conozco la PMF de X y conozco la relación entre Y y X, que es G de X, vamos a verlo a partir de esta misma representación general que estamos haciendo acá a la derecha, y vamos a ver entonces que, por ejemplo, la PMF de Y para Y igual 1, es decir, la probabilidad por definición de que Y sea igual a 1, esto va a ser igual a ¿qué? Observemos que aquí nos estamos preguntando por la probabilidad de que Y sea igual a 1, del evento Y igual 1. ¿Cuándo ocurre el evento Y igual 1? Podemos ver acá que Y es igual a 1 cuando X es igual a -1 o cuando X es igual a 1. Eso va a hacer que Y sea igual a 1. Por lo tanto, la probabilidad de que Y sea igual a 1 lo puedo calcular en términos de X como la probabilidad de que X sea igual a 1, el evento en que X es igual a 1, o X igual a -1. Estos son dos eventos mutuamente excluyentes, por lo tanto voy a tener que esto va a ser igual a la probabilidad de que X sea igual a 1 más la probabilidad de que X sea igual a -1. Y esto por definición va a ser la PMF de X evaluada en 1 más la PMF de X evaluada en -1. Podemos hacer lo mismo para Y igual 2 y vamos a encontrar que la PMF de Y evaluada en 2 va a ser la PMF de X evaluada en 2. De esta manera es que si generalizamos este razonamiento podemos llegar a que la PMF de Y está dada por esta expresión, que ya es más general. Para calcular la PMF de Y para un Y particular, vamos a sumar la PMF de X para todos los X tales que G de X sean iguales a ese Y particular. Eso fue lo que acabamos de hacer en el ejemplo inmediatamente anterior. Veamos aquí un ejemplo donde aplicamos esta definición. Consideremos que X es una variable discreta que tiene esta PMF que presentamos acá, es igual a 1/9 si X está entre -4 y 4, valores enteros entre -4 y 4, y 0 en otro caso. Entonces, consideremos luego que definimos una variable aleatoria Y que va a ser igual a X cuadrado, Y es función de X, y nos preguntamos cuál es la PMF de esa nueva variable aleatoria de Y. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues vamos a ver aquí dos cálculos y luego mostramos el resultado completo. Consideremos
la PMF de Y para Y igual a 0. ¿Sí? ¿Cuándo Y es igual a 0? Cuando X es igual a 0. Bien, dado que Y es igual a X cuadrado, Y va a ser 0 solo cuando X sea 0. Entonces, la PMF Y evaluada en 0 va a ser la probabilidad de que X sea igual a 0. Bien, y esto es por lo que tenemos aquí, por la PMF, va a ser igual a 1/9. Ahora hagámoslo para Y igual a 1. ¿Cuándo Y va a ser igual a 1? Cuando X sea igual a menos 1 o cuando X sea igual a 1. Bajo esos dos casos, Y va a ser 1, por lo tanto, la PMF Y evaluada en 1, o la probabilidad de que Y sea igual a 1, es la probabilidad de que X sea igual a menos 1, o, de una vez sumamos acá, aplicamos la propiedad aditiva, el axioma de aditividad, más la probabilidad de que X sea igual a 1. Estos son los dos casos en que Y va a ser 1, cuando X es menos 1 o cuando X es 1. Y esto por la PMF de X va a ser 2/9, 1/9 más 1/9. Bien. Generalizamos este mismo razonamiento para Y igual 4, Y igual 9 y Y igual 16, que son los otros valores que corresponden a X igual a menos 2 o 2, menos 3 o 3 y menos 4 o 4. Y llegamos a que la PMF de Y es la que presentamos acá. Va a ser 2/9 si Y es igual a 1, 4, 9 o 16, y va a ser 1/9 si Y es igual a 0 y 0 en otro caso. Muy bien. Vamos a introducir ahora quizás el concepto más importante, insisto, de este módulo del curso de variable aleatoria discreta, que será el mismo concepto que se maneje para el caso continuo, y es el de valor esperado. Para aproximarnos al concepto de valor esperado, vamos a considerar que tenemos una rueda de la fortuna con solo 4 posiciones, y dependiendo de la posición, pues voy a recibir o a perder un dinero, que es el que aparece acá, más 20 pesos, menos 15 pesos o más 4 pesos. Suponga que usted juega 100 veces con esa rueda y nos preguntamos entonces cuánto dinero ganará en promedio. Bien, ¿cómo podemos hacer ese cálculo? Pues entonces esa ganancia que yo voy a obtener en promedio, ¿cómo la vamos a calcular? Consideremos que usted va a caer en la posición más 20 pesos, va a caer M1 veces, ¿sí? En la posición que está marcada con menos 15, que puede ser la que está a la izquierda o a la derecha, va a caer M2 veces, y la posición que está marcada con 4 pesos va a caer M3 veces. Bien, tal que pues obviamente M1 más M2 más M3 va a ser igual a 100. Entonces, de esta manera, con esta información adicional, ¿cómo podríamos calcular esa ganancia promedio? La ganancia que usted va a obtener en promedio. Lo que hacemos entonces es que esa ganancia promedio, vamos a colocar acá una barra para insistir en que es un promedio, va a ser entonces el valor de la posición en la que cayó por el número de veces en la que cayó en esa posición, en este caso 20 pesos por el número de veces que cayó en 20, más menos 15 pesos por el número de veces que cayó en menos 15, que fue M2, más 4 pesos por el número de veces que cayó
en 4, que fue M3. Y eso lo dimos por ¿cuánto? Lo dimos por 100. Nosotros esta expresión la podemos escribir de la siguiente manera: más 20 por M1 sobre 100 más menos 15 por M2 sobre 100 más 4 por M3 sobre 100. Y estas cantidades que tenemos aquí, M1 sobre 100, M2 sobre 100 y M3 sobre 100, las podemos interpretar como probabilidades. Cuando el número de veces que giramos la rueda es muy grande, digamos 100 o más, entonces estas cantidades, que es el número de veces en las que cae en una posición determinada sobre el total de veces que giramos la rueda, va a representar una probabilidad, la probabilidad de que al girar la rueda caiga en esa posición. Entonces aquí esto lo voy a reescribir como 20, que es el valor en esa posición de la rueda por la probabilidad de ese valor, que lo voy a representar acá como P sub 1 más menos 15 por P sub 2 más 4 por P sub 3. Y de esta manera yo puedo escribir o expresar la ganancia promedio como una suma ponderada de el valor de cada posición de la rueda por su probabilidad de ocurrencia. Este concepto lo generalizamos para llegar a la definición de valor esperado de una variable aleatoria que presentamos acá. Utilizamos esta notación de valor esperado, usamos una E en mayúscula para representar el valor esperado y entre corchetes colocamos la variable aleatoria a la cual le vamos a calcular ese valor esperado. Y por definición el valor esperado de X, que también se conoce como la esperanza matemática o la media de X, es igual a una suma ponderada sobre todos los valores que toma la variable del valor de la variable por su probabilidad de ocurrencia. Miren que esto es simplemente una generalización de la aproximación que acabamos de presentar usando este ejemplo de la rueda de la fortuna. Muy bien, esta es, digamos, una primera definición y aproximación al concepto de valor esperado. Hay algunas propiedades básicas que surgen de la definición, por ejemplo, que si la variable toma solo valores positivos o, digamos, mayores o iguales que 0, entonces el valor esperado de X también será mayor o igual que 0. Eso lo podemos verificar de manera rápida e intuitiva, teniendo en cuenta que en la definición nosotros podemos ver que la PMF de X es una probabilidad que por axiomas de probabilidad es mayor o igual que 0. Y si decimos que X toma valores mayores o iguales que 0, entonces estos X siempre van a ser mayores o iguales que 0. El producto de dos números positivos es un número positivo y la suma de números positivos será un número positivo. Por lo tanto, el valor esperado de X mayor o igual que 0 se va a cumplir. Bien. Ahora consideremos la siguiente propiedad, y es que si X está entre un rango A y B, entonces el valor esperado de X también va a estar entre ese rango. Digamos, esto es una generalización de la propiedad anterior. Para demostrar esta propiedad, empezamos con el límite inferior. Consideramos el caso en que X toma el valor de A, ¿sí? O sea que todos los valores de X son menores o iguales que A. Supongamos que todos los valores de X son muy cercanos a A. Entonces cuando yo voy a hacer aplico la definición, ¿cierto? Cuando yo aplico la definición, ¿sí? Entonces lo que voy a tener acá
es que si x es constante, digamos, y vale a, yo la puedo sacar de la sumatoria, y pues la sumatoria de todas las probabilidades me va a dar 1, entonces voy a obtener que si x toma siempre el valor de a o toma valores muy cercanos a a, pues entonces el valor esperado de x va a ser igual a o superior, y con eso se demostraría esta desigualdad de que el valor esperado de x es mayor o igual que a cuando x es mayor o igual que a. Usando el mismo razonamiento se puede mostrar la otra desigualdad. Ya veamos la tercera y última propiedad básica que presentamos acá, donde decimos que si c es una constante, entonces el valor esperado de esa constante es la constante. Una forma de ver esta propiedad es considerar que tenemos una variable aleatoria x que toma un valor, un solo valor que es c, que es la constante, y que la PMF de x, pues en ese valor que es c, es igual a 1. Es considerar que tengo una PMF de una variable aleatoria que toma solo un valor c con probabilidad 1. Entonces, si yo aplico la definición, pues voy a tener que el valor esperado es una suma ponderada del valor que toma la variable, que es c, por su probabilidad, que es 1, y pues eso nos da c. De esa manera demostramos que el valor esperado de c, o de una constante, es la constante. Vamos ahora a considerar este ejemplo sencillo para hablar un poco más y tratar de entender un poco mejor la intuición detrás del concepto de valor esperado, y es el lanzamiento de un dado. Si nosotros lanzamos un dado entonces y definimos el valor de ese lanzamiento como x, la variable aleatoria, entonces x va a tomar valores desde 1 hasta 6, consideramos que el dado es justo, por lo tanto la PMF será algo como lo presentamos acá, una PMF uniforme, ¿ya?, con valores desde 1 hasta 6, y la pregunta será entonces ¿cuál es el valor esperado de x? Entonces nosotros pues aplicamos la definición y decimos, listo, en la definición tenemos que yo tomo cada valor, en este caso 1 por ejemplo, tomo el valor de 1 y lo multiplico por su probabilidad, que es un sexto. Tomo el valor de 2 y lo multiplico por su probabilidad, que es un sexto, y así hasta el último valor, que es 6, y lo multiplico por su probabilidad, que es un sexto. Si yo pues saco factor común un sexto, entonces voy a tener que el valor esperado de x es un sexto por la suma desde 1 hasta 6. Bien. Esta suma de 1 hasta 6 es 21 sobre 6. Yo aquí llego a el resultado de 7 medios. Y 7 medios es 3.5. Entonces he llegado a que el valor esperado de x, que es el valor de lanzamiento de un dado de 6 caras, es 3.5. Entonces, este ejemplo nos permite ilustrar bien, o mejor, hacer énfasis en una posible interpretación equivocada del nombre de este concepto tan importante, que es el de valor esperado, porque el nombre puede llevar a conclusiones equivocadas. El valor esperado de una variable aleatoria no es el valor que más se espera de la variable aleatoria. Observemos que aquí el valor esperado es 3.5, pero si yo lanzo el dado, pues no voy a obtener un 3.5, obtengo 1, 2, 3, 4, 5 o 6, más no 3.5. Entonces, el valor esperado de una variable aleatoria no siempre va a ser el valor que más se espera que ocurra de la variable, ¿sí? Entonces, ¿qué interpretación podemos hacer del valor esperado de la variable? Una interpretación adecuada es considerar la PMF de la variable, que es la que estamos presentando acá, y considerar que el valor esperado es un centro de gravedad de esa PMF, o el centro de equilibrio, o el centro de masa. Observen que 3.5 está justo aquí en la mitad. Este es el valor esperado.
de X. Como la PMF es simétrica entre 1 y 6, entonces es considerar que cada una de estas barras que representa la probabilidad de cada valor tiene un peso, y considerar que si yo coloco un pivote justo en 3.5 voy a mantener esa barra o esa PMF en equilibrio. Por eso hablamos de esa interpretación del valor esperado de la variable como el centro de gravedad o el centro de masa de la PMF. Cuando la PMF es simétrica, el valor esperado va a coincidir con el centro de simetría de la PMF, como es este caso. Vamos a considerar ahora este ejemplo, que es bien interesante. Les pido que tomen un momento para leer bien el problema, que pausen un momento el video e intenten ustedes resolverlo para luego ver aquí cómo encontramos la solución a las preguntas que aquí se plantean. Muy bien. En este problema, en la primera pregunta nos piden hacer una aproximación a la solución de manera informal, hacer un razonamiento informal para determinar si el valor esperado de las dos variables que acá se definen, que son X y Y, son iguales, o si no, cuál es mayor. ¿Sí? Observen que tanto X como Y toman los mismos valores, que son el número de estudiantes que hay en cada bus. La diferencia importante entre las dos variables va a estar en su PMF, o en la probabilidad de que cada variable tome un valor particular. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, que X puede tomar el valor de 33 y Y también puede tomar ese valor de 33. Pero para el caso de Y, que representa el número de estudiantes en el bus donde estaba el conductor que fue escogido, esa probabilidad es la misma para los otros valores, para 25, 40 y 50. ¿Por qué? Porque de los 4 conductores cualquiera va a ser elegido con igual probabilidad. Entonces, cualquiera de los 4 valores de número de estudiantes en cada bus va a tener la misma probabilidad. Los valores de Y, 25, 33, 40 y 50, todos son igualmente probables, porque por cada bus hay un conductor y es igualmente probable que uno de ellos haya sido elegido. Caso bien diferente es el de la variable X, porque cuando escogemos el estudiante es más probable que ese estudiante haya sido escogido del bus donde hay más estudiantes, es decir, del bus de 50 estudiantes. Con ese razonamiento vamos a encontrar entonces que los valores más grandes de X, 50, 40, son más probables que los valores más pequeños, 25, 33. Cuanto más grande sea el número de estudiantes en el bus, más probable es que el estudiante haya sido escogido de ese bus. Entonces esa es, digamos, la gran diferencia que hay entre estas dos variables aleatorias, que aunque toman los mismos valores, la probabilidad de que cada variable tome ese valor en particular va a ser diferente, ¿sí? Y de esta manera podemos decir que definitivamente el valor esperado de X y el valor esperado de Y no son iguales. No son iguales porque aunque las variables toman los mismos valores, las probabilidades de que cada variable tome un valor en particular va a ser diferente. Para Y van a ser iguales para todos los 4 valores. Para X la probabilidad va a incrementar con el valor que toma la variable. Para valores más grandes, probabilidades más grandes. Y con eso podemos también de forma informal decir cuál de los dos valores esperados es más grande. Va a ser más grande el valor esperado de X, por lo que estamos diciendo, porque para valores más grandes de X la probabilidad de ocurrencia va a ser más alta. Por lo tanto, los valores de X más grandes van a tener mayor peso y se va a requerir un valor esperado mayor, o un centro de gravedad más tirado hacia la derecha. Caso contrario con el valor esperado de Y. Ya en el punto B, en la pregunta B, vamos a formalizar el cálculo de
el valor esperado de x y y y verificar formalmente este razonamiento intuitivo que estamos haciendo asociado al literal a. Tenemos entonces que esos son los valores que x y y toman, y estas son las PMFs correspondientes de x y de y. Como habíamos dicho, la probabilidad para los valores de y son las mismas, un cuarto, un cuarto y un cuarto, porque hay 4 conductores, todos con igual probabilidad de ser escogidos. Por lo tanto, eso justifica esta PMF para y. Y la PMF de x es esta que presentamos acá, porque tenemos 148 estudiantes en total, y de esos 148 estudiantes se escoge uno al azar. Entonces, del bus donde hay 25 estudiantes, hay una probabilidad de que el estudiante haya sido escogido de allí de 25 sobre 148, para el de 33, de 33 sobre 148 y así para las otras dos. Como podemos ver, para valores más grandes de x, la probabilidad es mayor respecto a valores más pequeños. ¿Sí? Eso tiene sentido. Es más probable que yo escoja al estudiante del bus que tiene más estudiantes. Muy bien. Ahora presentamos acá la gráfica de esas dos PMFs y vemos claramente que para x la probabilidad aumenta con el valor de x y para y la probabilidad es la misma, que es un cuarto. De aquí podemos entonces calcular el valor esperado de x y el de y. El valor esperado de y será un cuarto por la suma de los valores, porque todos los valores tienen la misma probabilidad, 25 más 33 más 40 más 50, y esto da 37, que es el valor que va a estar por acá justo en la mitad. Es el punto de equilibrio, porque esta es una función de probabilidad, una PMF que es simétrica. Entonces por acá está 37, que es justo el punto de simetría de esta PMF. Para el caso de el valor esperado de x, entonces tendremos que, aplicando la definición, será el valor que toma la variable, por ejemplo 25, por su probabilidad, que es 25 sobre 148, más 33, que es el otro valor que toma la variable por su probabilidad, más, hacemos lo mismo para los otros dos valores, vamos a colocar ese otro término por aquí, y este valor esperado resulta en un valor muy cercano a 40, de 39.28. Entonces, si nos vamos aquí a la PMFX, vamos a ver que es un valor por acá muy cercano a 40, 39.28, que es el punto donde yo debería colocar un pivote para que esa PMF estuviese en equilibrio, o el centro de gravedad. Como podemos ver, como los valores más grandes son más probables o tienen mayor peso, pues debo correr el valor esperado un poco más a la derecha para mantener el equilibrio. ¿Tiene sentido? Y con esto verificamos formalmente que el valor esperado de x es mayor al valor esperado de y. Vamos a hablar ahora sobre la varianza de una variable aleatoria y los momentos de una variable aleatoria. La varianza, por definición, es el valor esperado de esta variable aleatoria. Esto que está aquí entre corchetes es una variable aleatoria, que es x menos su media al cuadrado. Esta varianza se puede interpretar como una medida de dispersión, que es algo que habíamos visto ya en el primer módulo al inicio, cuando hablábamos de estadística descriptiva. Yo considero en este caso la PMF de x y consideramos que hay unos valores con unas probabilidades representadas por las alturas de estas barras. Bien.
y decimos que bueno, el valor esperado estará en aquí en algún punto cercano el valor esperado de x, y lo que hacemos es entonces tomar la distancia de cada uno de estos valores al valor esperado. Entonces tomamos esta distancia desde aquí hasta acá y esa distancia la elevamos al cuadrado. Miren que eso es lo que estamos haciendo aquí arriba en la definición. Tomamos la variable y la restamos del valor esperado. O sea, es una distancia de cada valor a su media o a su valor esperado. Entonces tomamos esta distancia, la elevamos al cuadrado, tomamos esta distancia, la elevamos al cuadrado, tomamos esta distancia, la elevamos al cuadrado y tomamos esta distancia y la elevamos al cuadrado. Y el promedio de esas distancias al cuadrado respecto a la media es lo que representaba la varianza. Por eso la varianza es una medida de dispersión para la variable o también una medida de cuán aleatoria es la variable, qué tan aleatoria es la variable. ¿Sí? Ahora vamos a entender mejor esto que acabo de decir con una propiedad básica de la varianza que tenemos aquí justo a la derecha. Entonces, la varianza es eso, es una medida de dispersión de la variable, pero a veces es más útil utilizar una medida de dispersión que tenga las mismas unidades de la variable, y eso es lo que hace la desviación estándar al sacar raíz cuadrada de la varianza. La desviación estándar es eso, simplemente la raíz cuadrada de la varianza, y también es una medida de dispersión solo que con las mismas unidades de la variable aleatoria. En general, el enésimo momento de una variable aleatoria de x está definido por el valor esperado de la variable elevado a la n. Más adelante mostraremos cómo puede calcularse todo esto. Las propiedades básicas de la varianza: una es que la varianza siempre será mayor o igual que 0. Eso lo podemos ver de acá porque estamos elevando al cuadrado la diferencia entre la variable y su media. Entonces estamos calculando el valor esperado de una variable que siempre va a tomar valores positivos porque está elevado al cuadrado, y por eso tiene sentido esa propiedad de que la varianza sea siempre positiva. Y si c es una constante, entonces la varianza de la constante es igual a 0. Si de nuevo consideramos una variable aleatoria que toma solo un valor igual a una constante y que la PMF de esa variable es igual a 1 para ese valor, entonces nosotros al aplicar la definición de la varianza vamos a ver que tenemos entonces el valor esperado de x, pero x es una constante y ya sabemos que el valor esperado de una constante es una constante. Disculpen acá, el valor esperado de una constante es una constante, esto elevado aquí al cuadrado, y aquí nos queda entonces que esto es el valor esperado de 0 y ya sabemos que esto es 0. Entonces la varianza de una constante es 0. Bueno, pues hicimos aquí una demostración formal, matemática de esto, pero hay una interpretación bien interesante de esta propiedad, y es que preguntarnos por cuál es el nivel de aleatoriedad de una constante. Si yo sé que tengo una variable aleatoria que toma solo un valor, que es c, que es una constante, pues esa variable aleatoria no tiene ningún tipo de aleatoriedad y por lo tanto su varianza es 0. Esto refuerza la idea o la interpretación de la varianza como una medida de la aleatoriedad, de qué tan aleatoria es la variable aleatoria, ¿sí? De qué tanto varía alrededor de su valor esperado. Muy bien, veamos entonces aquí un ejemplo para calcular la varianza con las herramientas que tenemos hasta ahora. Esta es una variable de la que habíamos hablado antes, con esta PMF que presentamos acá. Si nosotros calculamos la media, realmente no necesitamos hacer muchos cálculos porque vemos que si graficamos la PMF, es una PMF que es simétrica entre -4 y 4 y por lo tanto su punto de simetría está en 0, ese es el valor esperado. Podemos igual hacer el cálculo y verificar esto. Y para calcular ya la varianza, vamos a calcular primero, o sea, nosotros sabemos que
la varianza de x por definición es el valor esperado de x menos su media al cuadrado. Lo que estamos haciendo acá es tomar esta variable que tenemos aquí y darle un nombre que es y. Es lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Hacemos y igual a esa variable. Ya sabemos que el valor esperado de x es 0, entonces nos queda que y igual a x cuadrado. Nosotros ya habíamos visto un caso en el que teníamos esta PMF y teníamos esta relación funcional entre y y x, y habíamos calculado ya la PMF de y. Entonces podemos con esa PMF calcular el valor esperado de y. De esa forma vamos a ver que podemos llegar a calcular la varianza de x. Vamos a ver eso cómo lo podemos hacer aquí. Esto es lo que acabo de escribir, que la varianza de x por definición es esto. Entonces ya sabemos que el valor esperado de x es 0 para este ejemplo en particular. Entonces el valor esperado, la varianza de x se reduce al segundo momento de la variable, que es el valor esperado de x cuadrado. Y el valor esperado de x cuadrado es el valor esperado de y, que es como lo definimos acá. O sea, definimos una variable y que va a ser igual a x cuadrado. Y usando la PMF de y encontramos que el valor esperado de y es esto, 20 tercios. Por lo tanto, 20 tercios es la varianza de x. ¿Listo? Es decir, para poder calcular la varianza de x, tuvimos que calcular la PMF de una variable adicional, en este caso de esta variable, que es la que utilizamos por definición para calcular la varianza. Vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva que hay una manera mucho más directa y sencilla de calcular el valor esperado de una variable que es función de otra sin necesidad de calcular la PMF de esa nueva variable. Esa herramienta se llama la regla de valor esperado y nos permite precisamente eso. Si tenemos una variable x con una PMF conocida y tenemos una función de x, una g de x, en la diapositiva anterior era x cuadrado, entonces podemos calcular el valor esperado de esa función sin necesidad de hallar la PMF de g de x, sino directamente con la PMF de x. Ese es el gran poder que tiene la regla de valor esperado. Yo puedo calcular el valor esperado de cualquier función de x en términos de la PMF de x, sin necesidad de encontrar la PMF de g de x. ¿Sí? Entonces esta definición que tenemos acá es la regla de valor esperado. Esto es lo que tenemos aquí. Esto es la regla de valor esperado, lo que nos permite calcular el valor esperado de una función de una variable aleatoria en términos de la PMF de esa variable aleatoria, sin necesidad de calcular una PMF adicional. Vamos a mirar aquí la prueba de esta regla. Nosotros hacemos que y sea igual a g de x, a la función de g de x, entonces el valor esperado de g de x pues va a ser el valor esperado de y. Por definición el valor esperado de y es esto. Esa es la definición del valor esperado de cualquier variable aleatoria, en este caso y. Y nosotros ya sabíamos que la PMF de y se puede calcular en términos de la PMF de x de esta manera, como aparece acá, como la sumatoria sobre todos los x, tales que g de x es igual a y. Eso es algo que ya habíamos visto antes. Bien, lo que hacemos después es entonces pasar esta variable y, o más bien ingresarla a esta sumatoria, que es lo que estamos haciendo aquí. Y luego, como esta sumatoria era para todos los x tal que g de x es igual a y, entonces y es igual a g de x. Observen que en esta sumatoria estamos sumando para todos los x tales que g de x es igual a y, y luego sumamos para todos los y. Eso es equivalente a tener una sola sumatoria para todos los x, que es lo que estamos haciendo acá.
y de esta manera demostramos la regla del valor esperado. Algunos ejemplos de la aplicación de la regla del valor esperado son los que presentamos acá. Ya con la regla del valor esperado podemos mostrar cómo calcular el enésimo momento de x, como lo vemos aquí, o también cómo podríamos calcular la varianza de x. Lo que habíamos presentado antes era la definición de la varianza de x. Aquí lo que presentamos es cómo calcularlo usando la regla de valor esperado, que realmente es una herramienta muy útil. Algunas propiedades de la media y la varianza que se derivan de la aplicación de la regla de valor esperado son las que presentamos acá, que son propiedades realmente bien útiles. La primera es que la media y la varianza de una función lineal son las que presentamos acá. Si decimos que y es una variable aleatoria que es igual a por x más b, donde a y b son escalares, es decir, si y es una función lineal de x, entonces el valor esperado de y también es una función lineal del valor esperado de x. El valor esperado de y es igual a por x, a por el valor esperado de x más b. Vamos a ver la derivación de esta primera propiedad. Vamos a aplicar, lo que queremos aquí es mostrar cómo aplicando la regla del valor esperado podemos demostrar esta propiedad, y que es una derivación realmente sencilla, un poco para resaltar la importancia de la regla del valor esperado. Entonces, nosotros queremos calcular el valor esperado de y, que sabemos que y es a por x más b. Usando la regla de valor esperado sabemos que esto es igual a la sumatoria sobre todos los x de g de x, que es a por x más b, por la PMF de x. Muy bien. Ahora nosotros podemos distribuir esta sumatoria respecto a esta suma y vamos a tener entonces la sumatoria sobre todos los x de a por x por la PMF de x más la sumatoria sobre todos los x de b por la PMF de x. Podemos sacar esta constante afuera de la sumatoria y tener esta expresión. Podemos sacar la b también por fuera de la sumatoria y tener esta expresión. Ahora, esta sumatoria sobre todos los x de x por la PMF de x no es otra cosa que el valor esperado de x. Es la definición de valor esperado de x. Y esta sumatoria sobre todos los x de la PMF de x por axioma de normalización es igual a 1. Esto es igual a 1 y entonces llegamos a lo que queríamos demostrar, que si y es una función lineal de x, si y es igual a por x más b, entonces el valor esperado de y será a por el valor esperado de x más b. Esto solo se cumple cuando la función es lineal, es decir, solamente se cumple que la función de x es la misma función del valor esperado cuando la función es lineal. Cuando y es función lineal de x, entonces el valor esperado de y también será función lineal del valor esperado de x. Es lo que estamos demostrando acá. Y una demostración un tanto similar podemos hacer para el caso de la varianza. Para el caso de la varianza tenemos entonces que queremos averiguar cuál es la varianza de a por x más b, es decir, la varianza de y. Esto, por definición, es el valor esperado de la variable, que es a por x más b, menos su media. Y ya sabemos que la media de a por x más b es a
por el valor esperado de x más b, y esto elevado al cuadrado. Esta b aquí se cancela y nos queda el valor esperado de a por x menos a por el valor esperado de x, y esto al cuadrado. Voy a sacar la a de ese paréntesis, nos queda a cuadrado por x menos el valor esperado de x al cuadrado. Si nos damos cuenta, esto que tenemos aquí tiene la forma de una constante, de un escalar, llamémoslo c, por una variable, que llamémosla z, y ya sabemos que el valor esperado de una constante por una variable es la constante por el valor esperado de la variable, que es lo que surge de esta propiedad que tenemos acá. Bien, entonces de esa manera nosotros tenemos que esto es igual a cuadrado, que es la constante, por el valor esperado de la variable, que es x menos el valor esperado de x al cuadrado, y esto por definición es la varianza de x. Bien, y de esa manera demostramos esta otra propiedad. La varianza de y es a cuadrado veces la varianza de x. Son propiedades bien útiles cuando tenemos una variable que es función lineal de otra variable. Por último, esta otra propiedad que también es de gran utilidad, que nos permite calcular de una manera más sencilla la varianza de una variable aleatoria, y es que nosotros sabemos que por definición la varianza de x es el valor esperado de la variable menos su media al cuadrado, y si nosotros hacemos la expansión pues de este binomio, entonces vamos a tener que eso es x cuadrado menos 2 veces x por el valor esperado de x más el valor esperado de x al cuadrado. Bien, yo puedo considerar que esto es una variable y esto es un número, es una constante, por lo tanto yo puedo sacar esto de esta manera como el valor esperado de x cuadrado menos 2 veces x por el valor esperado de x más el valor esperado de una constante es una constante, es decir, el valor esperado de x al cuadrado. Bien, aquí adicionalmente aplicando, digamos, un poco una extensión de esta propiedad, podemos decir que el valor esperado de esta variable es el valor esperado de x cuadrado menos 2 veces el valor esperado de x de esta variable. Esto es una constante, 2 y el valor esperado de x son una sola constante. Entonces, al multiplicar otra vez por el valor esperado de x me va a quedar esto al cuadrado más este término de acá, que es el valor esperado de x al cuadrado. Y finalmente llegamos a lo que queríamos demostrar,
y es que la varianza de x es el segundo momento de x menos el primer momento de x al cuadrado. Muy bien. Soy consciente de que este paso de acá requiere un poco más de... Este paso de aquí a acá requiere un poco más de explicación, pero la forma de demostrar eso es usando el mismo razonamiento que se utilizó para demostrar esta propiedad de acá. Bien. Muy bien. Ahora veamos rápidamente la media y la varianza de algunas variables importantes. La media y la varianza de la variable aleatoria de Bernoulli se puede derivar de manera sencilla, que es una variable muy simple. El valor esperado de esa variable será el valor de la variable. Esa variable toma el valor de 1 por su probabilidad de ocurrencia, que es P, más el valor de 0 por su probabilidad de ocurrencia, que es 1 menos P, y pues llegamos a que el valor esperado de una variable aleatoria de Bernoulli va a ser P, el valor esperado de una variable aleatoria de Bernoulli. Ya para la varianza, entonces, para calcular la varianza vamos a aplicar la definición. Sabemos que es el valor esperado de x menos su media y esto al cuadrado. Entonces aplicamos la definición de regla de valor esperado, sumamos sobre todos los x, bueno, hacemos la suma de una vez porque son solamente 2x, 1 y 0. Entonces para 1 voy a tener que es 1 menos la media, que es P, por la probabilidad de ocurrencia de eso, que es P, más 0 menos su media, que es P, esto aquí es al cuadrado, aquí también es al cuadrado, por la probabilidad de ocurrencia, que es 1 menos P. Bien. Y aquí entonces tenemos que yo puedo sacar un factor común que es 1 menos P, y me va a quedar acá P por 1 menos P más P cuadrado. Y esto finalmente será 1 menos P por este P cuadrado, se va a multiplicar este P por este menos P y nos queda aquí P. De manera que la varianza de x es 1 menos P por P. Muy bien. Ahora consideremos la media y la varianza de la variable aleatoria uniforme. Para este caso, entonces, el valor esperado de x, vamos a considerar un caso simple en el que x no toma valores enteros entre a y b, sino entre 1 y n. Entonces, como es una variable que es uniforme, que es simétrica entre 1 y n, pues el valor esperado de x va a ser ese punto de simetría, que va a ser n más 1 sobre 2, porque x toma valores entre 1 y n. El punto medio es exactamente n más 1 sobre 2. Para el caso en que x toma valores entre a y b, pues será entonces b más a sobre 2. Bien. Ahora consideremos el caso ya del cálculo de la varianza, que es un poco más elaborado. Para calcular la varianza vamos a calcular primero el segundo momento de x. Y si consideramos que x toma valores entre 1 y n, entonces por definición el segundo momento de x va a ser la suma desde k igual a 1 hasta n, que son los valores que toma la variable, por k al cuadrado por la PMF de x, que es 1 sobre n. Tengo n valores, desde 1 hasta n, todos equiprobables, pues entonces la PMF va a ser 1 sobre n. Yo aquí puedo
sacar este 1 sobre n que es constante y me queda la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k al cuadrado. Esta suma, de pronto ustedes recuerden, tiene una fórmula, es la suma de los primeros n números naturales al cuadrado, es igual a 2n más 1 por n más 1 por n sobre 6. Este n se cancela y nos queda que el segundo momento de x será 2n más 1 por n más 1 sobre 6. Ya con el segundo momento de x y el primer momento de x sabemos que podemos calcular la varianza de x. Sabemos que la varianza de x, ya lo hemos visto, esta es una forma alternativa de calcularla, es el segundo momento de x, que lo acabamos de calcular, menos su primer momento al cuadrado. Bien, entonces este primer momento es 2n más 1 por n más 1 sobre 6 menos el primer momento de x, que es n más 1 sobre 2 al cuadrado. Después de hacer algunas operaciones algebraicas con esto, llegamos a que la varianza de x es n cuadrado menos 1 sobre 12. Esta es la varianza de x cuando x toma valores entre 1 y n. Cuando x toma valores entre a y b, es simplemente equivalente a considerar que n es igual a b menos a más 1. ¿Sí? Es decir, la varianza, una variable aleatoria uniforme, no importa dónde esté centrada, su varianza va a ser la misma, siempre y cuando los valores que toma la variable sean, el número de valores sea el mismo y sus probabilidades sean las mismas. ¿Sí? O sea, no importa dónde esté centrada esa PMF uniforme, su varianza va a ser la misma. No importa que yo la haya corrido, su varianza va a seguir siendo la misma, ¿cierto? Su dispersión va a seguir siendo la misma. Por lo tanto, yo puedo considerar que la variable x que está entre a y b es la misma variable x que está entre 1 y n, donde n es igual a b menos a más 1, de manera que el número de valores sigue siendo el mismo. Y de esa manera, cuando x toma valores entre a y b enteros, la varianza será b menos a más 1 al cuadrado menos 1 sobre 12. Es decir, simplemente utilizar esta igualdad que tenemos acá. Muy bien. Ahora hablemos entonces de la media y la varianza de la variable aleatoria de Poisson. Por asuntos de tiempo no vamos a demostrarlo acá, se lo dejamos como ejercicio al estudiante, pero la media de x es igual a lambda, que coincide con el sentido de lambda. Recordemos que lambda era la tasa promedio de ocurrencias del evento de interés en el tiempo de interés, en el intervalo de tiempo de interés, y la varianza también es igual a lambda. Muy bien. Para terminar, un ejemplo de aplicación de valor esperado a la hora de tomar decisiones. Considere que usted tiene dos preguntas A y B, que la probabilidad de que responda correctamente la pregunta A es de 0.8 y si usted la responde de forma correcta va a obtener un premio de 100 pesos, que la probabilidad de responder correctamente la pregunta B es de 0.5 y el premio que usted obtendría sería de 200 pesos. Si responde correctamente la primera pregunta, puede responder a la segunda, de lo contrario no lo va a poder hacer, va a terminar el juego ahí, si responde la primera pregunta de forma incorrecta. La gran pregunta es cuál de las dos preguntas, disculpen la redundancia, es la que usted debe responder primero, o A o B. Para ello podemos utilizar el criterio de valor esperado
para determinar cuál sería esa opción, cuál sería la mejor decisión que nos daría la ganancia mayor, ¿sí? Y entonces para eso consideramos los dos casos, que responda primero A o que responda primero B. Si responde primero A, entonces la probabilidad de que responda de forma correcta a A sabemos que es de 0.8, como lo tenemos aquí. Y si la responde de forma incorrecta, lo haría con una probabilidad de 0.2, obtendría 0 pesos y ahí terminaría el juego. Pero si la responde de forma correcta, puede responder a la siguiente pregunta, a la pregunta B, que la puede responder de forma correcta con probabilidad 0.5. Y entonces, en ese caso, obtendría un premio de 200 pesos, ¿sí? Más los 100 que obtuvo antes, entonces nos daría un total de 300 pesos. Si la respondió de forma incorrecta, la pregunta B, entonces no obtiene nada, solamente los 100 pesos que obtuvo por responder correctamente la pregunta A. De manera que estos son los valores que tomaría nuestra variable de interés, es decir, la ganancia, 300, 100 o 0, en el caso en que responda primero A. Lo mismo, el mismo análisis hacemos para B y las variables, la variable tomaría entonces estos valores, 300, 200 o 0, ¿sí? Solo que con probabilidades distintas. Entonces, la PMF de X para este resultado sería, por regla de la multiplicación, 0.8 por 0.5, es decir, 0.4. En este caso sería también 0.4 y en este caso sería 0.2. La PMF de X en este otro caso sería 0.4 para este resultado, 0.1 para este resultado y 0.5 para este resultado. De manera que el valor esperado de X para el caso en que responde primero A será el valor por su probabilidad, es decir, 0.4 por 300, ¿sí? Que eso nos da 120, 0.4 por 100 que nos da 40 y 0.2 por 0 que nos da 0, de forma que si yo sumo estas ponderaciones nos da 160. Hago lo mismo en este lado. Multiplico el valor 300 por su probabilidad de ocurrencia, que es 0.4, esto nos da 120, aquí nos daría 20 y acá nos daría 0 y en este caso nos da 140. De manera que el valor esperado es mayor si yo respondo primero a la pregunta A, y esa sería la decisión correcta, que yo respondiera primero a la pregunta A ante estas condiciones. Pero es bueno generalizar esta situación. Digamos, yo tengo una situación ya más general en la que tengo unas probabilidades genéricas P1 para la pregunta A, P2 para la pregunta B, B1 para el premio de la pregunta A y B2 para el premio de la pregunta B. Si utilizo el mismo razonamiento que acabé de hacer, voy a llegar a que el valor esperado de X, si responde primero A, va a ser este, y el valor esperado de X, si responde primero a B, va a ser este. Y pues yo escogería primero responder A, solo si su valor esperado es mayor al valor esperado de B, que es lo que estamos expresando aquí. Usando un poco de álgebra llegamos a esta expresión. Entonces, ante esa situación, tenemos que, si esta razón, si el producto de la probabilidad de éxito de la pregunta A por el premio que obtengo al responderla de forma correcta sobre la probabilidad de fallo de la pregunta A, si esa expresión es mayor que su equivalente para la pregunta B, entonces debo escoger primero responder a la pregunta A. Esto lo puedo generalizar más para considerar no solo dos opciones, sino en general n opciones o n decisiones secuenciales, que es lo que estamos presentando acá. Consideramos un caso en el que tenemos entonces n decisiones secuenciales,
con probabilidades de acierto P1, P2 hasta Pn y ganancias B1, B2 hasta Bn. Y entonces lo que debemos hacer es ordenar las decisiones que voy a tomar de mayor a menor de acuerdo al valor de esta expresión, ¿sí? Y de esa manera voy a maximizar la ganancia que voy a obtener en la toma de decisiones. Es un caso bien interesante del uso del valor esperado para tomar de forma correcta las decisiones que me maximicen una ganancia. Eso es todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.